Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien. Hoy te traigo el review o desempaquetado de la Blackview Active 7 en versión de 128 GB de almacenamiento interno y 8 de RAM. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármela y a ti siempre por llegar en este canal. Suscríbete, es gratis. Aquí la tenemos. Esta construcción que voy a tocar justamente ahora es de metal, mientras que todo a su alrededor es de plástico, pero con resistencia militar, IP68 y P69K, grado militar por supuesto. Aquí justamente puede soportar caídas de hasta 1.2 metros, no abuses tampoco y la agarres como martillo. Y si cae de esta manera, en pantalla definitivamente se va a quebrar. Entonces sí o sí hay que protegerla o comprarle un vidrio templado. A pesar de que si tiene resistencia, Corning Gorilla Glass puede quebrarse. También podemos mojarla, sumergirla en el agua para tomar fotos, no más de 1.5 metros de profundidad, solo agua dulce. Aquí podemos ponerle incluso una estación de carga de acoplamiento de 18 watts. Y es que también nos ofrece cargador de 45 watts o batería de 10.000 mAh. Este es un acceso directo, es un botoncito que podemos incluso accionar estas luces LED de camping. Imagínate si se te va la energía eléctrica, como en España. También tenemos aquí pues una cámara potente para poder tomar fotos y videos con visión nocturna. Es así como se va a comportar. Me gusta mucho porque se puede ver en total claridad. Son de 20 megapíxeles. Son sensores IR iluminando la parte trasera. Aquí podemos grabar incluso un video en Full HD a 30 frames por segundo, que es la calidad máxima que acepta esta tablet. Y la verdad, se ve muy bien. Incluso algún intruso que esté a lo lejos, lo puedes observar muy bien y de lejos. Ahora tenemos aquí la botonera subir bajar volumen, alojado también el power. Tenemos doble altavoz que más o menos ya te voy diciendo que tiene también entrada de jack 3.5, cable USB tipo C, entrada también por ahí, y su bandeja es híbrida, puedes meterle una SIM o micro SD a la vez. Tenemos manuales de información. Estos tornillos va a servir para ponerle esto, es como un sujetador para llevar la tablet a cualquier lado, y justamente aquí también se pueden poner unos ganchos para poder colgarla. Entonces no viene, hay que comprarla por aparte, pero puedes adaptarle cualquiera. Trae este lápiz que es de sensibilidad. También tenemos herramienta para sacar la bandeja SIM. También esto que es un accesorio para ponerle un teclado o mouse con OTG o memorias. Tenemos este destornillador y como trae tornillos pues lo podemos utilizar. Su cable USB tipo C, su cargador que es de 45 watts y su batería de 10.000 mAh. Puedes alimentar otro dispositivo una vez y todavía te queda para tener en la tablet. Ahora conozcamos su pantalla. Tenemos un poco grandes los biseles, aunque sí tenemos 11 pulgadas, tecnología IPS, resolución Full HD Plus con Corning Gorilla Glass 5. Para que te des una idea, vamos a tener aquí incluso una protección ya puesta de plástico. También puedes agregarle otra protección de vidrio templado. Vamos con una prueba a continuación de sonido y también para que veas cómo se ve la pantalla. A continuación, doble altavoz. El sonido sí que está potente, doble altavoz en ambos lados, llega hasta más de 100 decibelios, eso está perfecto. Ahora conozcamos cómo es su software y hardware. Tenemos Android 15 a bordo, ya vimos que teníamos unos buenos altavoces y buena pantalla, con buena resolución Full HD Plus. Tenemos Dock OS basado en Android 15, 10.000 mAh de batería. Aquí podemos aumentar la memoria RAM, es decir, virtual, pero trae física 8, lo suficiente para almacenar muchas cosas. 256 GB de almacenamiento interno. Estamos bien actualizados con parches de seguridad 5 de agosto de 2025, Android 15. Tenemos dos métodos de seguridad. El primero es mediante la huella digital y está justamente bajo en el botón Power y funciona rápidamente. También tenemos aquí desbloqueo facial. Esto me gusta porque se desbloquea esta tablet siempre y cuando tenga un poco de iluminación, porque ya vi que le cuesta un poco desbloquear cuando no hay mucha iluminación. Recordemos que es un todoterreno, pero mira esto. También tenemos aquí la posibilidad de tener aquí como por ejemplo radio FM y me gusta porque así puedes escuchar tus emisoras favoritas. También tenemos por aquí como por ejemplo esto que ahora vamos a utilizar, este lápiz de sensibilidad. Ojo, no es óptico, es de sensibilidad. Podemos ver un PowerPoint, Excel, Microsoft Word, cualquier tipo de documento.
También tenemos aquí una herramienta para ver la brújula. Es decir, puedes descargar Google Maps o cualquier tipo de plataforma para Uber, e incluso para hacer pues un marketing. Tenemos transportador, espejo, esto de la luz que ya vimos que funciona perfectamente para camping. Es una herramienta de trabajo, sinceramente, para albañiles legendarios o arquitectos. También tenemos Bluetooth, NFC, para conectarle, por ejemplo, un teclado a un mouse, no solo por OTG, sino que está ahí también. Imagínate pagar con esta gran tablet gracias al NFC. También tenemos transmitir esta pantalla mediante una Smart TV. Ojo, no tiene cable HDMI y HML. Pero eso sí, tenemos la posibilidad de agregar pues una SIM y micro SD que soporta hasta 2 TB. Eso está bien. Luego también tenemos algo que me gusta. Mientras que estamos leyendo nuestros documentos, ves la pantalla o la cámara, no se apaga la pantalla. Eso está bien. Y ahora vamos con la función de la tecla lateral. Puedo decirle que pueda abrir, como por ejemplo, la cámara acuática. Esto va a solucionar el problema de poder tocar los botones de subir, bajar volumen para tomar una foto o video, porque cuando sumerges la tablet no más de 1.5 metros de profundidad, solo en agua dulce, entonces en cualquier lado se puede tocar la pantalla y con los botones de subir, bajar volumen hace las acciones y para regresar, por supuesto, en el botón Power. Funciona rápidamente, pero yo lo voy a dejar como por ejemplo la luz del camping, aunque podemos darle doble toque, un toque o mantener pulsado, pero yo siempre y cuando voy a utilizar la luz del camping. Si activas la luz de camping, se desactiva lo demás. Tómalo en cuenta. También tenemos aquí, por ejemplo, limpieza de altavoz. Esto sí o sí debes hacerlo cuando la sumerjas al agua para evitar un derrame por ahí o que se pueda formar un tipo de sarro. Hazlo, por favor. También tenemos inteligencia artificial a cargo de Google Gemini, pero como sabemos, tenemos un agente con inteligencia artificial para eliminar objetos no deseados, hay que pagar. Entonces, ¿tiene? No, gente, esto se puede instalar ahora en pleno 2025. También podemos hacer llamadas y también tenemos el soporte de tener doble aplicación ejecutándose al mismo tiempo. Esto es multitarea y me gusta mucho que así podemos trabajar en esta gran pantalla de 11 pulgadas y así ver documentos o lo que estés trabajando en esta tablet. Muy bien. Si te preguntabas, a ver, ¿cómo es que da un máximo resultado el Helio G81 para tareas livianas, abrir Excel, PowerPoint, ver redes sociales, ver YouTube? Pues va a jalar muy bien. Ahora si lo ponemos a prueba en PUBG Mobile, Free Fire, Blue Strike, entre otros juegos, sí va a jalar bien. Pero si quieres pensar comprarla para el Call of Duty Mobile, no va a ir bien, gente, porque esta es una gama baja, ¿sí? Por su procesador, aunque se considera que por su rango de precio y por todo lo que ofrece, resistencia militar y trae de todo, pues sí está bien, gente. Pero ¿qué pasa si jugamos Free Fire a máximo? Pues no va a pasar nada, simplemente va a correr fluido con buen scrolling. Pero aquí lo que va a pasar es que como yo no estoy acostumbrado a jugar a 4 dedos, definitivamente me van a mandar para el lobby. Y aquí mira, ¿cómo es que logré pegar un headshot? Es increíble, así fácilmente puedes hacerlo tú de esta manera que hasta a mí también me dolió. O sea que compatibilidad en algunos juegos no tan pesados definitivamente va a ir sobrada. Ahora conozcamos sus cámaras, tenemos dos en la parte trasera. La principal es de 16 megapíxeles, tenemos también un segundo sensor de 20 megapíxeles con dos sensores ahí infrarrojos y R para tomar fotos con visión nocturna, trae inteligencia artificial en sus cámaras y la cámara selfie por supuesto es de 13 megapíxeles y como te dije podemos tomar fotos y videos con visión nocturna, sí, donde no hay ningún tipo de iluminación lo va a hacer excelentemente, tus ojos no lo pueden hacer pero esta tablet sí. Podemos grabar videos en resolución Full HD tanto como cámara trasera y delantera. Tenemos aquí también HDR automático en cámara trasera, poder incluso tomar al 1:1, a 3/4 y 16/9. También podemos incluso tener el chance de poder ponerle aquí, por ejemplo, en cámara selfie, de igual forma, hacer el formato en 16/9, 3/4. Toma modo belleza, modo noche, modo mono y modo retrato. Y ahora también vamos a ver cómo es que hacen la parte trasera también. Juzguemos juntos. También toma lo mismo, belleza, modo noche. Y aquí también tenemos modo Pro para poder modificar intervalo ISO, balance en blancos. Y aquí tenemos grabación, por supuesto, Full HD y aumentos hasta 4 siendo digital. Vamos con una prueba.
Mira cómo son los resultados, pero tan solo 16 megapíxeles como hace el trabajo, a mí me parece bien por su rango de precio. El modo retrato como que le hizo falta un poco en el recorte, pero hay momentos que sí hace una buena foto, gente. Me gusta mucho cómo lo hizo. Incluso tenemos un autoenfoque aquí muy bueno. También tenemos aquí unos colores naturales, buen matiz, buen color. Aquí también tenemos otra fotografía y mira el autoenfoque, lo hizo bastante bien. Incluso una abeja está al fondo. La cámara selfie es de 13 megapíxeles, de igual forma nos hizo buen trabajo, con buenas fotos en modo retrato, una interpretación de colores bastante buena. Vamos con una prueba ahora de video. Así es como graba esta Blackview Active 7 en resolución Full HD a 30 frames por segundo. Por su rango de precio y su enorme batería de 10.000 mAh, está bien, gente. Y recordemos que toma fotos y videos con visión nocturna sin necesidad de iluminación. Y tenemos buen almacenamiento, su pantalla está correcta. Tenemos ahí un autoenfoque. Mira, todavía logra autoenfocar un poco los focos. Y es un poco difícil para una tablet de esta magnitud, un poco pesada diría, pero está bien. Incluso podemos hacer aumentos hasta 2, 4, siendo este digital. Como conclusión final, pues estamos grabando con su cámara selfie. De igual forma graba a 1080 a 30 frames por segundo Full HD en esta Active 7. Pues, ¿qué tal? La pantalla me gustó mucho, tiene buenos colores, se nota. Tenemos resistencia IP68 y IP69K, aunque no la tienes que agarrar con un martillo. En los laterales sí la puedes dejar caer, menos en pantalla, hay que protegerla, pero en laterales sí la puedes enlodar, la puedes mojar, podemos tomar fotos incluso bajo el agua. La batería es de 10.000 miliamperios, lo suficiente para unos 3 días, diría, con uso continuo, o 2, dependiendo si estás viendo películas, porque sí, se defiende un montón. Trae de todo, gente, en la caja. Ya menos que me atrevo a quedármela, sinceramente, o para mi hijo, porque trae de todo, muchachos, bastante. Así que lo probé también en el Free Fire, PUBG Mobile, BlueStacks, Hala, procesador Helio G81. No es destacable, se considera como una tablet gama baja, pero todo terreno. Así que si lo quieres adquirir, ya está disponible en Phones de Guatemala. Y si no, pregunta en tu tienda de confianza. Y nos vamos viendo en un próximo video. Chao, chao. Suscríbete. Es gratis. En serio que me cansé de sujetarla con una mano.